Gloria al Santo de Israel. Te adoramos, Padre. Tú eres un Dios real, Amén poderoso, y amén. Aleluya. santo y digno, merecedor de toda la Gloria a tu alabanza. nombre, Señor. Gracias, papito lindo. Muchas gracias, mi Señor. Amén. Aleluya. Tomen Gloria a asiento, Dios. hermanos, y sean todos bienvenidos aquí a la casa de Dios. Ya le hemos cantado al Señor de todo corazón, con Amén. toda alegría, con todo gozo. Porque al Señor le agrada que su pueblo, cuando viene aquí, con toda reverencia, le cante al Señor. Amén. Ese tema de hoy se llama Estos últimos tiempos. Ya leímos allí el texto profético del capítulo 24 de Mateo. Nos habla el Señor Jesucristo acerca de los últimos tiempos, hermanos. Yes. Como creyentes, déjeme decirle una cosa: no debemos estar temerosos por los acontecimientos que vienen enseguida, sino aquellas personas, aquellos impíos, aquellos inconversos que no han hecho un compromiso de recibir a Cristo en su corazón, sufrirán terrible pérdida, hermanos. Pero nosotros, a los que el Señor ha lavado con su sangre preciosa, hermanos, tenemos una esperanza especial. Pues bien sabemos, hermanos, que en estos tiempos han ocurrido muchos acontecimientos. Y déjenme decirles que cuando entró el nuevo milenio, o sea, del año 2000 para acá, en estos últimos 20 años han ocurrido cosas, hermanos, sorprendentes. Y es porque estamos viviendo tiempos proféticos. Y aún la gente que no conoce de la Biblia, la gente que no tiene a Cristo en su corazón, se sorprenden y se preguntan qué está pasando. ¿Por qué tantos acontecimientos de gran relevancia están pasando en el mundo hoy en día, hermanos? Gloria a Dios. Pero, hermanos, la Biblia tiene la respuesta, si es que creemos lo que Dios nos habla a través de su palabra bendita. Para los cristianos, la Biblia describe eventos que ocurrirán en los tiempos finales o estos últimos tiempos que estamos viviendo. Por eso, hermanos, muchos, aún cristianos, hermanos, no digamos los impíos, pasan por alto esas advertencias, hermanos. Por eso yo encuentro necesario que esta noche hablemos de un tema de suma importancia para todos los creyentes. Aquí acabamos de leer en Mateo 24, donde los discípulos allá en el monte de los olivos le preguntan: ¿qué es lo que va a pasar, Señor? Porque ellos estaban acongojados, ellos sabían que el tiempo tenía que llegar a su fin. Pero ¿cuáles eran los acontecimientos que iban a venir? Y hermanos, a nosotros nos ha tocado vivir los tiempos proféticos, los tiempos finales. Hermanos, estamos viviendo estos tiempos. Por eso vimos que allí en San Mateo 24, el versículo 4, Él nos aconseja una cosa importante. Nos dice: mirad que nadie os engañe, hermanos. Ese fue el consejo. Pero antes de pasar al tema en sí, hermanos, vamos a recordar aquellos acontecimientos que ocurrieron del 2000 para acá. Porque todos los adultos de que estamos aquí hemos pasado por esos eventos, hermanos. Entonces vemos, por ejemplo, después de que pasó el milenio, que pasó del 2000 para acá, lo primero que vimos fue el ataque a las Torres Gemelas. ¿Verdad que nos acordamos de aquel ataque que hubo, que nos sorprendió muchísimo allá en Nueva York? Y luego, después de eso, hermanos, en el 2002 se desata la guerra del Golfo. Estados Unidos invade Irak y allá estaba la guerra por mucho tiempo, hermanos. Y después, hermanos, en el 2004 empieza la era del Facebook. Antes de eso, antes del 2000, tenemos el teléfono, hermanos, ya había celular, pero muy, muy sencillo. Pero cuando nace Facebook en el 2004, hermanos, se abre una puerta grande de conocimiento, de información. Y esto ocurrió el 4 de febrero de 2004. Y hermanos, ese mismo año, en 2004, ocurrió un terrible maremoto llamado tsunami.
Este terremoto ocurrió allá en el mar, pero que fue un terremoto terrible de 9.3 grados, hermanos. Aleluya. Eso ocurrió allá en Asia, cerca de un país que se llama Indonesia. Tenía unas olas tan gigantes como de 80 pies, hermanos. Y cuando llegó a las playas de todos los países asiáticos, hubo gran consternación. Mucha gente murió, hermanos. Hubo mucho desastre. Esa vez murieron cerca de 1/4 de millón de personas, hermanos. Fue terrible, hermanos. Y invadió como a 12 países de Asia. Y después, hermanos, en 2005, ¿quién no se acuerda de aquel huracán llamado Katrina que vino a las costas de Luisiana? Y que hubo una inundación tan terrible, hermanos, allí. Eso fue un huracán categoría 5, terrible. En esa vez murieron cerca de 2,000 personas, hermanos. Fue terrible. Y ya después de ahí, hermanos, en el 2007 nace lo que es el iPhone. Porque antes de eso eran teléfonos nada más sencillos, hermanos, pero el iPhone vino a revolucionar aún más el mundo de la información, hermanos. Este personaje que se llama Steve Jobs, a través de Apple inventó el iPhone, hermanos, beneficiándose así la población mundial en la información, hermanos. Y después de ahí, hermanos, en el 2008, yo me acuerdo bien porque yo perdí mi casa esa vez. En el 2008 hubo una recesión económica, donde mucha gente perdieron sus hogares, sus ahorros. Estuvo terrible, hermanos, esa vez. Y ya en el 2009 ocurrió lo que se llama el brote de la gripe porcina, que causó muchos muertos también, hermanos, y fue clasificado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia global. Eso fue el 11 de junio de 2009, hermanos. Aleluya. Y ya en el 2010, tal vez ustedes se acuerden que hubo un terrible terremoto allá en Haití que devastó toda la isla, hermanos. Pero fue terrible en Haití, hubo mucha tragedia, mucho muerto. Y ya en el 2012 se desató la guerra en Siria, que, hermanos, hasta la fecha todavía quedan secuelas terribles de esa guerra, hermanos. Aleluya. La gente se rebeló en contra del gobernante de ese país. En el 2013, hermanos, hubo otro tifón terrible en Filipinas, hermanos, donde 16 millones de personas pierden sus hogares, hermanos, y mueren aproximadamente como 7,000 personas. También fue terrible, hermanos. Amén. En el 2014 hubo un brote de una pandemia que se llamaba ébola. Quizás ustedes se acuerden de ese brote del ébola, que fue el brote más grande de la historia, declarado en marzo de 2014. Fallecieron, hermanos, nada más que 11,000 personas, hermanos. Esto fue en Asia, en Nueva Guinea. Amén. Y, hermanos, en 2016 otro gran terremoto ocurrió en Ecuador. Esta vez, hermanos, fueron 2 terremotos que sacudieron al Ecuador, y fue el 16 de abril del 2016. Esta vez, hermanos, murieron 670 personas y hubo muchos heridos, como 17,600. Y, hermanos, estuvo terrible este acontecimiento en Ecuador, hermanos. Y acuérdense qué pasó en el 2019, hermanos. En 2019, por allá en diciembre, es cuando allá en Wuhan, China, se inició la pandemia, el COVID-19, hermanos, que fue una pandemia terrible, devastadora, hermanos, que paralizó el mundo. No nomás China, todo el mundo se paralizó por esta pandemia, hermanos. Y se dice que hubo un total de afectados como de 1 billón de personas. 1 billón, hermanos, fueron afectados, hermanos. Y hubo cerca de 25 millones de fallecidos por esta pandemia, hermanos. Y, hermanos, el 24 de febrero de este año, el 22, ¿qué pasó? La invasión de Rusia a Ucrania, hermanos. Y miren, hermanos, están ocurriendo acontecimientos mundiales con la rapidez de la luz. Las noticias, hermanos, no se dan abasto en dar noticias que están ocurriendo en todo el mundo. Y, hermanos, también están diciendo que se aproxima una gran recesión a este gran país de los Estados Unidos. La gente tiene miedo, la gente que no tiene a Cristo tiene miedo por lo que pasará a sus familias, hermanos.
Aleluya. Claro que es de preocuparse lo que pueda pasar porque nos afecta, hermanos. Por eso es necesario estar bien plantados en la roca que es Cristo. Aleluya. Hermanos, ¿y qué hacen las personas para evitar la angustia de lo que está pasando, de lo que va a acontecer, hermanos? Mucha gente se refugia en la religión, en las sectas falsas, en los grupos que están dándole a la gente falsas esperanzas, hermanos. Porque están buscando una paz, una esperanza, hermanos. Pero, ¿qué pasa? Que muchos engañadores se están aprovechando de esta gente, hermano, de esta desesperanza que está pasando en el mundo, hermanos. Muchos engañadores le están dándole a la gente esperanza que no es real, hermanos. Y estos engañadores, hermanos, de la religión se han convertido en mercaderes de la fe, manipulando a las personas para sacarles provecho, hermanos. Hermanos, se nos fue advertido plenamente en la Biblia de que tuviéramos cuidado de lo que está ocurriendo, hermanos. Que no creamos a toda persona que habla sobre los tiempos finales. Por eso allá en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de engañadores y a doctrina de demonios. El mero jefe de una gran religión a nivel mundial, hermano, no sabe qué está pasando. Ni siquiera lee la Biblia, ni siquiera le da a la gente esperanza, hermanos. Debemos tener mucho cuidado a quien escuchamos, hermanos. Las redes sociales están llenas de información, llenas de predicadores, de gente que habla de la palabra de Dios. Por eso es que el Señor nos dijo: no os dejéis engañar. En la Biblia hay muchos versículos que nos dicen que tengan cuidado. No nos dejemos engañar, hermanos cristianos, hermanos en la fe. Por ejemplo, allá en Efesios capítulo 4, versículo 14 dice así: para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así es. Que no seamos como niños en la fe, sino maduros, hermanos, entendidos en las cosas de la Biblia, hermanos. Y también allí en Efesios 5, 6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seamos desobedientes, hermanos, a esta advertencia. También allá en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 4, lo dice el Señor: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. También, hermanos, continuando con las advertencias, allá el apóstol Pablo, allá en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aleluya. Hermanos, yo a veces escucho que va mi sobrina o alguien del carro y pone la estación de música mundana, está plagada de invitación de brujos y brujas a consultarlos a ellos, hermanos. El diablo está trabajando arduamente para tener más seguidores, más aplaudidores, hermanos, pero tal parece que la iglesia verdadera como que está en un ensueño, hermano, porque no despertamos, hermanos. Necesitamos tener cuidado a quién le vamos a creer. Aleluya. Y por último, allá en el libro de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá así que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aleluya. Hermano, la apostasía es la mentira que está revestida de verdad. Nos la presentan como una gran verdad, pero es un engaño del diablo, hermano. Necesitamos tener discernimiento espiritual, ser maduros en la fe para no dejarnos llevar por el engaño, hermanos.
Aleluya. Ampliamente se nos enseña aquí, tengan cuidado, hermanos. Pero ¿por qué el Señor Jesucristo nos hace esta advertencia? Hermanos, estamos hablando acerca del Internet. En la actualidad existe abundante información sobre todos los temas. Usted solamente pregúntele a Siri o a Google cualquier tema y rápidamente le tiene la información, hermanos. Yes. Es un arma de dos filos, hermanos, porque ahí también puede encontrar satanismo, brujería, hechicería. Ahí le dicen cómo hacer hechizos, cómo hacer amarres. Y la gente del mundo se mete a esos lugares y el diablo les enseña cómo ser brujos y brujas, hermanos, cómo ser hijos del diablo. Pero hermanos, nosotros, hermanos, debemos tener discernimiento para conocer a las personas. Aleluya. Este fenómeno de tanta información en las redes sociales se llama infodemia. O sea que esto quiere decir abundante información, ya sea falsa o ya sea verdadera, pero ahí está la información, hermanos. Entonces, ante este uso excesivo de información, tenemos que ser sumamente cuidadosos a la hora de seleccionar lo que oímos, lo que vemos y lo que creemos, hermanos. Hey. Para que el diablo no nos engañe, hermanos, con falsa información. Yes. Hermanos, el uso excesivo de información ha dado a pie para que muchas personas sean engañadas, generando mucha zozobra y mucha preocupación por todo lo que está pasando en el mundo, y se hacen preguntas y no encuentran la respuesta, hermanos. Pero la Biblia tiene respuesta amplia a todos los acontecimientos mundiales que están sucediendo hoy en día, hermanos. Gloria a Dios. En muchos casos, hermanos, es la confusión lo que se ha infiltrado dentro de la comunidad cristiana, causando engaño, desánimo e incluso un debilitamiento de la fe, hermanos. Así es. Porque ahí en el Internet hay gente que critica duramente a la religión, critica duramente a Cristo. Han hecho películas, hermanos, que son una abominación, porque Señor presentan a Cristo como lo que no es, hermanos. Por eso es que no debemos de creer toda película, todo tema que se desarrolla por los impíos, hermanos. Por eso, hermanos, nos dice el Señor, tengan cuidado con lo que oyen, con lo que creen, hermanos. Aleluya. Y es cierto que la Biblia describe estos acontecimientos y aún los que han de acontecer en los tiempos finales. Todas las guerras, todos los pleitos, los conflictos, todas las pestes, enfermedades y hambres en distintos lugares, hermanos, son apenas algunas de las cosas que estaban profetizadas para los días finales, hermanos. Aleluya. Hermanos, yo por eso antes de acostarme procuro leer el Salmo 91, y ahí dice que ninguna peste nos tocará, hermanos. La fe de nosotros debe ser más grande que cualquier peste, que cualquier guerra, que cualquier hambruna, que cualquier acontecimiento mundial. Porque estamos agarrados de la mano de Cristo, el Señor, hermanos. Así, hermanos, como en esos últimos tiempos ha aumentado la maldad, también hay un incremento de engañadores, hermanos. Mucha gente engaña al pueblo de Dios, porque estaba profetizado, hermanos. Allí en el capítulo 24, versículo 12, nos dice el Señor: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, hermanos. Usted puede ver, hermano, hay gente que le hablamos de Cristo, hermanos, y rechaza categóricamente la verdad de la Biblia, hermanos. Rechazan a Cristo con aquel descaro que duele el corazón, hermanos, porque estaba profetizado, el amor de muchos se enfriará. Y nos duele cuando les hablamos a los familiares, a los amigos: mira, sálvate de la ira venidera, aún es tiempo, aún estás vivo, porque ya muerto ya no hay esperanza. Pero la gente, hermanos, no nos creen, hermanos, toman en serio. Fíjense, hermanos, qué curioso, en referencia a esta pandemia del coronavirus, mucha gente interpretaban que nos decían: quédate en casa. Entonces ellos decían: eso de quédate en casa está en la Biblia, dice. Sacaban que en Isaías capítulo 26, versículo 20, donde dice: anda, pueblo mío,
entra en tus aposentos, cierra tras de ti las puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Y lo aplicaban a la pandemia, hermanos, pero bien sabemos que este texto profético se refiere a la gran tribulación, hermanos. Y aún la gente engañadora iba más allá. Decían que este capítulo 26, versículo 20 de Isaías, dice que estaba relacionado con el día que se declaró la pandemia mundial del COVID-19, que fue el 26 de marzo del 2020, hermanos. Sacan cosas fuera de contexto, hermanos, para engañar a la gente. Por eso debemos de discernir qué se está hablando, qué información estamos recibiendo, hermanos. Hoy en día, hermanos, están diciendo que Rusia, ese es el Gog que fue profetizado en Ezequiel 38, hermanos. Incluso, hermanos, nos dan el nombre del anticristo, que es el rey de España, que es el rey de Inglaterra, que es el presidente Biden o que es el presidente Putin. Sacan nombres y fechas, hermanos. Ha habido gente que ha dicho tal fecha viene Cristo a la tierra, sabiendo que la Biblia dice que nadie sabe, ni aun el Hijo, sino el Padre, hermanos. Amén. Qué terrible, hermanos. Pero ahora bien, hermanos, ¿cómo evitar ser engañados por estos rivales? Pues simplemente, hermanos, debemos aplicar el consejo bíblico. Por ejemplo, allí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21 lo dice el apóstol Pablo: examinadlo todo, retened lo bueno. Amén. O sea que debemos examinar todo lo que se nos presenta, hermanos. Debemos de escudriñar las Escrituras con todo detalle y comparar aquella información con la Biblia, hermanos. Y todo lo que sea falso, desecharlo de nuestra vida, hermanos. Debemos también, hermanos, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a discernir los tiempos, hermanos. Aleluya. Y para evitar ser engañados, debemos estudiar, hermanos, las Escrituras con mucho cuidado, con mucha reverencia y verdaderamente creerle al Señor que esta es la palabra de Dios, hermanos. No es cualquier libro que podemos leer, hermanos, es la palabra de Dios. Por eso es que no debemos de tomar el contenido de la Biblia con ligereza, hermanos. Déjenme darles 7 cosas o 7 consejos que se nos dan por los que saben de teología, hermanos. 7 cosas para evitar ser engañados. Por ejemplo, en primer lugar dicen que debemos de pedirle a Dios o al Espíritu Santo que nos dé revelación, hermanos, de los tiempos que estamos viviendo. Hermanos, como número 2, no digamos amén a todo lo que oímos y escuchamos, hermanos, sino escudriñar bien lo que se nos dice, si viene de Dios o viene de un espíritu engañador. Así es. Hermanos, acuérdense lo que se nos dice en la Biblia, en Isaías 8:20, se nos dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esto quiere decir que si no dicen conforme a la Biblia, es porque están en la oscuridad, hermanos. Como punto número 3, dice los que saben que debemos examinar detalladamente todo lo que leemos, todo lo que oímos en las redes sociales. Y debemos compararlo a las Escrituras, porque, hermanos, la Biblia es la verdad. Allá en 2 de Timoteo 3:16 dice que la Biblia es útil para redarguir, para escudriñarla, para enseñar, hermanos, las cosas de Dios. Debemos de creer que la Biblia es la palabra de Dios. Y como punto número 4 dice: si lo que escuchas está siendo respaldado por la Biblia, analiza también si la interpretación es confusa o es clara. Esto es importante, hermanos, ya que el método más utilizado por el engañador es utilizar la Escritura a su favor, hermanos. Yes. No porque diga que dice la Biblia así o así, hermano, ya es cierto. No, si usted, hermano, o alguien va a consultar con un brujo, con una bruja, ahí tiene a todos los santos que tienen los católicos, hermanos, engañando a la gente, diciéndole que esto es de Dios, porque ellos creen en esos santos. Incluso tienen ahí a María, la Virgen, hermanos. Pero, hermanos, hay que saber que esto no es de Dios, esto es satánico.
Aleluya. También, hermanos, como punto número 5, nos dice, es importante interpretar correctamente la Escritura. Debemos, hermanos, que el Espíritu Santo nos ayude a discernir la Biblia en la forma correcta, hermanos. Y como punto número 6, se nos dice que consultemos el tema con personas que tengan una perspectiva bien equilibrada y prudente, hermanos. Hay pastores, hay líderes espirituales que usted los escucha, los oye, los ve y tienen un equilibrio. Se ve que tienen un conocimiento de la Biblia, hermanos, equilibrado, que no se van a los extremos, que no se van al fanatismo, hermanos, ni son radicales, hermanos. Aleluya. Sí, debemos ser radicales en lo que es la palabra de Dios, hermanos, pero no Aleluya. saliendo del contexto de la Biblia, hermanos. Ahora bien, hermanos, último punto. Si no tenemos una interpretación clara y concisa de lo que estamos investigando o leyendo, debemos evitar afirmar que así es. En lugar de decir así es, sino decir, hermanos, ¿saben qué? Yo pienso que es esto, que la Biblia dice esto o de esta manera. No afirmar que así es, hermanos, ¿entiende? O puede usted decir, en mi opinión, o tal vez, o posiblemente, esto es lo que quiere decir la palabra de Dios, hermanos. No afirmar porque no somos Dios, hermanos. Ahora bien, hermanos, vamos a terminar esta noche con la conclusión que dice así. Es nuestra responsabilidad saber procesar todo lo que vemos en el internet, todo lo que oímos o vemos en todos los medios de comunicación, hermanos. Como creyentes maduros debemos de aceptar lo bueno, lo verdadero, lo que viene de la palabra de Dios. Lo que no es falsedad, hermanos. Debemos de discernir las malas interpretaciones de la Biblia, hermanos. Debemos de discernir aquellos lobos que se presentan como corderos ante la congregación y son lobos rapaces, hermanos. Debemos de entender que somos portadores de un mensaje de esperanza que se encuentra contenido en el libro más grande de todos los tiempos, en la Biblia, hermanos. Somos embajadores. El Señor nos ha puesto a nosotros esa tarea de comunicar la palabra de Dios para que tengan esperanza todos los habitantes de la tierra. Aleluya. Por esa razón, hermanos y hermanas, debemos de presentarlo este mensaje con pulcritud y con reverencia, hermanos, para así poder lograr el propósito que Dios tiene para ello. Somos portadores de las buenas nuevas y por ende debemos de hacerlo con devoción, con compromiso, exaltando el nombre del Señor Jesucristo en nuestra vida, dando un ejemplo de pulcritud y santidad para que la gente del mundo que vive en pecado quieran venir a Cristo, hermanos. La mejor manera de enseñar es con nuestro ejemplo, es con lo que hacemos, con nuestro testimonio cristiano, hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Así, hermanos, ahí dejo en su corazón estas advertencias por parte del Señor Jesucristo en el libro de San Mateo capítulo 24, hermanos. No nos dejemos engañar por el enemigo, porque como dice en el libro de San Pedro, el diablo anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar, hermanos. Seamos maduros en la fe, tengamos discernimiento y que Dios nos ayude a estar apercibidos para estos tiempos finales y para perseverar en la fe que se nos ha sido confiada. Dios los bendiga ricamente, hermanos, y gracias por escucharme. Así dejo este lugar para nuestro pastor, hermano. Gloria al Señor. Amén, aleluya.